La paz de Dios sea con ustedes en esta hora. Me place siempre poder compartir con ustedes palabra de Dios. En esta ocasión lo quiero hacer en un mensaje que me impactó mucho durante la Semana Santa, específicamente el mensaje que utilicé para la entrada triunfal. Y quiero leer de la versión Reina Valera de 60 en el capítulo 21 de Mateo, los versos 1 en adelante, y dice de la siguiente manera: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron de Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndole: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este pasaje bíblico de Mateo es un pasaje extraordinario, un pasaje hermoso, que me parece que nos invita a hacer una reflexión muy pertinente en este tiempo que estamos viviendo, donde vivimos en un tiempo de mucho sobresalto y vivimos en un tiempo donde nos gustan los primeros lugares y nos gusta siempre ser las figuras del momento. Nos gusta que se nos hagan menciones honoríficas. Así que este pasaje bíblico de Mateo me parece pertinente para este tiempo, y es la reflexión que quiero compartir con ustedes. Aquí en la experiencia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, me llama la atención que fue la participación de 2 discípulos anónimos. Interesante el verso 1. Envió a 2 de sus discípulos anónimos, no menciona nombre de quiénes son o de quiénes fueron. Y estos 2 discípulos anónimos fueron clave en la entrada de Jesús a Jerusalén. Estos discípulos gozaron de un breve protagonismo, pero importante en la victoria de Jesús a la entrada a la gran ciudad. A estos discípulos anónimos, Jesús hace un extraño encargo, le hace un extraño pedido: id a la aldea del enfrente, y enseguida encontrarán a una asna con un pollino a su lado, desatadlo y traédmelo. La pareja de discípulos anónimos no cuestiona la petición del maestro, ni se avergüenza de acercarse a Jerusalén. Jesús los manda y punto. Eso era suficiente para los discípulos. Saben, no siempre entendemos los planes de Dios y no siempre tenemos por qué entenderlo. Pero estos discípulos fueron obedientes al sencillo mandato de Jesús. Gente de Dios, no importa el papel que nos toque realizar en la obra de Dios. Lo importante es colaborar en nuestra medida para el éxito de la obra de Dios. El problema, óigame bien, el problema está cuando lo que nos gusta siempre son los papeles protagónicos y los primeros asientos y las menciones honoríficas. Buscamos siempre los primeros lugares. Si no trabajamos, o si no, nos molestamos y nos enfadamos. Nos gusta que nos traten con papelitos. En mi país dicen que nos gustan que nos traten con pleitesía. A los tiquismiquis, dice en mi pueblo, en mi barrio. Fíjate que es importante que yo te diga esto, porque uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es que hay demasiada gente en la iglesia creyéndose que son dueños de la iglesia. Hay demasiada gente creyéndose que son ellos los importantes en la iglesia, que son ellos los que tienen los privilegios, que son ellos los que tienen el mandato en la iglesia. Y en muchas ocasiones esta gente trata con desprecio a las demás personas que están a su alrededor. Fíjate, yo no quiero dorar la píldora.
Jesús entra a Jerusalén montado en un asno o en una asna, señal de que viene lleno de humildad. Jesús va al triunfo, pero lo hará sencillamente. Fueron los discípulos los primeros que llevaron a la burra o al asna y el pollino y pusieron sobre de ellos sus mantos para adorar al Señor un poco en ese acto de poner sobre la burra sus mantos. La cabalgadura era modesta y la montura también. Por eso es que esto hacía más digno y hacía esa dignidad innata de Jesús más poderosa y más hermosa, manso y humilde de corazón. Muchos en la entrada triunfal alfombraron con sus mantos el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y la tendían al paso de Jesús. La autoestima tan de boga hoy en día nos recomienda no entender la humildad auténtica como rebajamiento. Es por ello que tenemos que presentar nuestra colaboración en la vida de la iglesia y en el ministerio sin alardear, sin aires de grandeza, sin creernos que somos los más importantes, sin creernos que somos la gente que tiene todo el control y tiene todo el poder. Nuestra colaboración en la vida de la iglesia y en el ministerio tiene que ser sin hacer alardes de grandeza, tiene que ser con humildad y en muchos de los casos pasar desapercibido, estar bajo el anonimato, porque lo importante es hacer la voluntad de Dios, que Dios nos encuentre a nosotros y a nosotros fieles a su mandato y que nosotros hagamos las cosas no esperando gratificación alguna para nosotros, sino que lo hagamos por adoración, por entrega al Dios de la vida. Me parece que somos simples servidores. Y si nosotros entendemos que somos simples servidores, solo hemos hecho lo debido y lo que el Señor nos ha convocado a hacer. El problema está en que hoy no queremos ser servidores, hoy queremos ser servidos. Hoy queremos humillar y maltratar a la gente que está a nuestro alrededor. Gente de Dios, escúchame bien lo que te quiero decir en esta hora. Jesús elige el marco de la sencillez para entrar a Jerusalén. Uno a otro se preguntaban, ¿quién es este? Y la gente que acompañaba a Jesús decían, uno, Elías, el profeta. Otros decían, Jesús, el de Nazaret, el hijo de María, el carpintero. Gente de Dios, yo les invito a servir a Dios con sencillez, a servir a Dios con disponibilidad. Cuidado, mi gente, óigame bien, cuidado con buscar los primeros asientos y con buscar que se nos dé pleitesía. Cuidado con creernos los más importantes o las más importantes en la iglesia. El Señor en su santa y bendita palabra en Mateo capítulo 11, verso 29 dice, tened o tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En esta hora que comparto esta porción bíblica del Evangelio de Mateo en la entrada triunfal, te hago un llamado a lo profundo de tu corazón. En ocasiones tú has buscado los primeros asientos. En ocasiones has buscado las menciones honoríficas. En ocasiones has diezmado y ofrendado para que te resalten, para que te alaben y te ensalcen en la vida de la iglesia. Dice la palabra de Dios, lo que haga tu mano derecha que no lo sepa la izquierda o viceversa. Si lo que vamos a hacer lo hacemos para la gloria y la honra de Dios sin esperar nada a cambio, el Señor se agrada de ese sacrificio, de esa ofrenda y de ese servicio. Pero si por el contrario lo hacemos para vanagloria, lo hacemos para resalzar nuestro nombre, lo hacemos para que nos den aplausos, para que nos den palmaditas en el hombro, me parece que vamos por el camino incorrecto. Recuerda, mi hermano y mi hermana, el Señor bendice al humilde de corazón.
El Señor ensalza a los que son humillados. Yo te invito a que como Jesús aprendamos a ser humildes, a que aprendamos como los discípulos anónimos que no mencionaron su nombre y que fueron protagonistas por un corto tiempo, pero fue contundente su participación al desatar el asna y el burro y traerlo a Jesús. Es obvio que cuando uno sirve al Señor con humildad, que cuando uno ofrenda con humildad, no para vanagloria, no para que digan qué buenos somos, no para que nos den la palmadita en el hombro, el Señor se agrada de ese servicio y de esa ofrenda. Y sin duda alguna, ha de bendecir nuestras vidas. En esta hora, yo te invito a que aprendamos como Jesús, a tener un corazón sencillo, un corazón humilde y a participar en los planes de Dios. En ocasiones no los vamos a entender, no tenemos por qué entenderlos, pero simple y llanamente, si el Señor te llama, siéntete bendecido por ese llamado a participar en su obra. No busques los primeros asientos, no busques las menciones honoríficas, busca siempre agradar al Señor de la vida, porque de esa manera nos encaminaremos a la vida eterna y escucharemos que el Señor nos diga: siervo fiel, entra al gozo del Señor, porque fuiste fiel en lo poco, porque me serviste sin buscar los primeros asientos. La paz de Dios sea contigo en esta hora. Dios te bendiga.